Esto no es una buena noticia. España puede perder 2 sedes de cara al Mundial de 2030. Si vives en San Sebastián, La Coruña o Málaga, preocúpate, porque tus ciudades, tus estadios, que en un inicio iban a ser sedes del Mundial de 2030, puede que no acaben siéndolo. Por contrario, si vives en Valencia, puedes estar un poquito contento, porque Rafael Louzán, presidente de la Federación, ha dicho que la Federación Española va a pelear por la reinclusión de Valencia, la cual se cayó de la selección final porque las obras del estadio del Nou Mestalla no estaban ni se las esperaba. Ahora parece que va a entrar. Las obras se han reanudado, dicen que el estadio va a acabar sus obras más o menos por julio de 2027, de hecho, para la 27-28 el Valencia ya quiere jugar allí y evidentemente, siendo la tercera ciudad más poblada de España, la Federación y entiendo que la FIFA quieren que el Mediterráneo tenga también la sede de Valencia. Ahora mismo, antes de que pase nada, hay 20 sedes de cara al Mundial, 11 en España, 6 en Marruecos y 3 en Portugal, además de las 3 sedes iniciales que serán una en Argentina, otra en Uruguay y otra en Paraguay para conmemorar el 100 aniversario de ese primer Mundial. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que FIFA directamente Gianni Infantino ha cogido y ha visto, ¡ostras!, 20 sedes. Nos vamos a cargar 3, 2 en España y 1 en Marruecos. La de Marruecos parece ser que va a ser la ciudad de Fez. La de España no está muy claro. Se dice que pueden ser esas 3, Anoeta, Riazor o La Rosaleda. El total ahora mismo de sedes confirmadas son esas 3, más Camp Nou y Bernabéu, Metropolitano y RCD Stadium, La Cartuja, Estadio de Gran Canaria, La Romareda y San Mamés, la Catedral. Esas son las 11 sedes que tiene ahora mismo confirmadas España. Se tienen que caer 2, tiene que entrar Valencia y aquí pues no sé cómo se va a hacer. Vosotros estaréis diciendo, claro, ¿cómo puede ser esto posible? Si ha habido un montón de lío, que si las sedes presentadas tenían que cumplir X requisitos, que si al final se ha quedado fuera, pues yo qué sé, el estadio del Betis, se ha quedado fuera el estadio del Murcia, se ha quedado fuera Balaídos. ¿Cómo puede ser que ahora se añadan más? Bueno, porque no es definitivo. Es decir, sí hay una lista de precandidatas definitivas, por ejemplo, las 3 de Portugal, ya os digo yo, que van a ser seguras, pero después empieza la evaluación de la FIFA, ¿sabes? O sea, una vez, en 2024, España, bueno, la Federación de los Países Organizadores presenta las listas, FIFA dice, vale, ahora voy a viajar yo a cada uno de los estadios, voy a hablar con cada uno de los ayuntamientos, o los clubes, o las ciudades, o los propietarios de los estadios, y vamos a asegurarnos que cumplen los requisitos. Requisitos económicos de la ciudad y del estadio, requisitos del estadio, por ejemplo, 40.000 espectadores mínimos para albergar un partido de fase, grupos y octavos, 60.000 para albergar las semifinales y 80.000 para albergar la final, o que las obras estén avanzando en buen estado y que el estadio finalmente pueda albergar eso. En el Mundial de 2026 ya tenemos el primer ejemplo. Se presentaron varias ciudades y al final cayeron 3 o 4 de esas mismas. Chicago era una ciudad candidatísima, una ciudad importantísima dentro de los Estados Unidos, no va a albergar el Mundial. Montreal, en Canadá, en el norte, también tiene un estadio espectacular. Había pocas sedes en Canadá y al final de 3 que habían, se va a quedar en 2 y veremos si Vancouver finalmente acoge también el Mundial. Con lo cual, entiendo que puede haber preocupación en ciertos aficionados españoles o de esas ciudades porque todo lo que parecía muy seguro no lo va a ser. Yo, en mi opinión, os digo sinceramente que entendería que Valencia entrara. Es verdad que tema de Mestalla, no Mestalla, para mí me parece un Cristo monumental. Yo nunca habría hecho el Nou Mestalla, más en las condiciones que se van a hacer ahora, que no tienen nada que ver al Nou Mestalla que se proyectó en un inicio. Pero bueno, caso aparte, me parecería una falta de una ciudad capital. O sea, porque es la tercera ciudad más grande de España, porque es eje en el Mediterráneo. O sea, desde Barcelona hasta Málaga no habría nada más, no habría ninguna otra ciudad, cuando en el Mundial del 82 estaba Valencia, estaba Hércules, o sea, el estadio del Hércules, y estaba Elche. Entonces yo entendería que entrara. Ahora bien, quitar sedes por quitar, pues no lo sé. Aquí se viene un lío, porque el derbi España-Marruecos va a acabar con problemas. Porque una cosa son las sedes generales y otra cosa es la sede de la final. Sabéis que se la están disputando 3 ciudades: Madrid, Barcelona y Casablanca. En Casablanca van a hacer un estadio, a priori van a hacer un estadio gigante,
con más capacidad que el Camp Nou y con más capacidad que el Bernabéu. Seguramente sería el estadio con más capacidad del mundo. Los renders que hemos visto es un estadio espectacular. ¿Para qué se utilizaría luego? No lo sé. Yo os tengo que decir que tanto Alex como yo queremos ir a Marruecos antes de que esto pase, porque en Casablanca hay un derbi de la pera, el Wydad Casablanca, Raya de Casablanca, o sea, aficionados, ambiente y equipos no le faltarían a la ciudad de Casablanca. Todos nosotros queremos ir allí. Si hay alguien que nos quiere ayudar a financiar el viaje, que se quiera hacer miembro, hay alguna empresa que nos quiere patrocinar, Alex, ¿estamos encantados o no estamos encantados con ir a México? Te voy a decir. Faltaría más. Total, que Casablanca puede ser sede del Mundial. Barcelona, el concejal de Deportes de Barcelona, dice que debería ser Barcelona, porque el Camp Nou va a tener más capacidad de aforo que el Santiago Bernabéu, por la oferta turística y la capacidad de la ciudad. Vamos, que ha dicho que si fuera Madrid, que le parecería un error morrocotudo y que tiene que ser sí o sí el nuevo Camp Nou. Yo, si me preguntáis, objetivamente lo tengo difícil, porque soy español y me gustaría vivir esa final del Mundial en mi país. Es verdad que el estadio de Marruecos pues será muy grande y demás, pero también es verdad que la tradición y la facilidad, entiendo, de alojamiento, de transporte, de movilización de todo un continente, pues lo va a tener más sencillo Madrid y Barcelona. Y concretamente creo que Madrid, pues no sé, seguramente... A ver, no tengo que esté más preparada, pero... Yo creo, dejad en comentarios cuál creéis vosotros que será, pero yo creo que todos nos imaginábamos un poco qué iba a ser la ciudad de Madrid y ese Santiago Bernabéu tan espectacular. Falta por ver el Camp Nou, el Bernabéu de momento está precioso, falta por ver el Camp Nou, a ver si se acaban las obras de aquí al Mundial. Digo yo, Alex, que se acabarán algún día, no lo sé. Total, que vamos a tener una carrera de fondo por ver cuáles de estas tres sedes, a priori estas tres sedes, Riazor, Anoeta y Rosaleda, finalmente se quedan con la sede. Es verdad que Anoeta ha hecho las obras hace poco, que el estadio ya ha jugado Champions y que está bastante bien habituado. La Rosaleda y Riazor tendrían que hacer una ampliación de aforo y otra remodelación. Ya han hecho, sobre todo la Rosaleda, ya ha hecho en los últimos años remodelaciones bastante chulas. A mí me daría muchísima pena perder ciudades, estadios y equipos, entre comillas, entiéndase, con tanta alma en el Mundial, pero también creo que tiene que entrar Valencia. Entonces, decidme vosotros qué es lo que haríais. También te digo, no me sobran las sedes, partidos va a haber, o sea, estamos hablando de un Mundial con 25.000 millones de equipos, partidos va a haber como para que se puedan hacer todas estas sedes. No lo sé, la carrera empieza ahora, por la remodelación, por la aprobación de la FIFA, y cada día va a contar. O sea que vamos a estar muy pendientes de cuáles van a ser las ciudades de un Mundial que seguro, para bien o para mal, no vamos a olvidar jamás. El primer Mundial de nuestra generación en nuestro país. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora sí, toca partido desconocido. Chao.